Entonces, vamos a comenzar con la segunda parte de tronco encefálico, ¿sí? Recordando que lo que vimos en la primera clase, la vez pasada, es básicamente un recorrido por la cara anterior y la cara posterior, lo más superficial, todo lo que podemos ver, y aprendimos un concepto que es el origen real y el origen aparente de los pares craneales. Lo que nosotros vamos a ver ahora es, vamos a meternos dentro, ¿sí?, de las estructuras del tronco encefálico y vamos a ver dónde están los núcleos, es decir, el cuerpo de las neuronas donde nacen los pares craneales y otras estructuras que están ahí, ¿sí? Para eso, ¿sí?, es importante dividir a la estructura anatómica del tronco encefálico en un sector anterior, que ustedes lo ven pintado en rosa, que se llama base, un sector en amarillo, también que se llama tegmento, y un sector bien posterior que sería el techo, ¿sí? Entonces tenemos el piso o base adelante, en el medio en amarillo el tegmento y atrás el techo. A partir de eso, ¿sí?, nosotros vamos a dividir al mesencéfalo, protuberancia y bulbo en estas tres regiones que dije, ¿sí?, en la base, el tegmento y el techo. Empezamos entonces por la parte más superior del tronco encefálico, que es el mesencéfalo, ¿sí? También se lo llama, como ven ahí, cerebro medio, ¿sí? Es muy chiquito, 2,5 centímetros. Comunica al cerebelo, digamos, y la protuberancia con el diencéfalo. Está bien, fíjense en el dibujo abajo que el cerebelo está acá, la protuberancia está acá, el mesencéfalo está acá arriba, y esto sería el diencéfalo, todo lo que está ahí por debajo del cuerpo calloso. Entonces, el mesencéfalo es un lugar de tránsito, para aquellos axones que quieren ir del diencéfalo al cerebelo, del cerebelo al diencéfalo, por ejemplo. Y el mesencéfalo tiene como límite superior a las cintillas ópticas, que después en visión las vamos a ver más en contexto, y el límite inferior es el surco que dividía el mesencéfalo de la protuberancia, ¿sí? Ese sería el límite. Acá se ve en la cara inferior del cerebro, cómo se ve perfectamente el mesencéfalo, que tiene esas orejas parecidas a Mickey Mouse, esas orejas. Eso es el mesencéfalo, es muy reconocible, muy fácil. Tiene no sé si ven atrás, un pequeño orificio, ese es el acueducto mesencefálico de Silvio, acueducto mesencefálico de Silvio, que obviamente va a ser el sistema de pasaje del líquido cefalorraquídeo desde el tercer ventrículo, que está arriba, con el cuarto ventrículo, que está abajo, ¿sí? Acá estamos en una resonancia magnética donde se ve el tronco encefálico y en realidad acá lo que me gusta señalar es lo que está alrededor. Fíjense en cómo el tronco encefálico, ¿sí?, que es esto que está acá en el medio, está separado del resto del cerebro por un espacio que es las cisternas, ¿sí? Eso que aprendimos en una de las segunda clase, creo, que son las cisternas subaranoideas que están repletas de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Eso es importante porque es un sistema de protección también, ¿sí?, para el tronco encefálico. Bien, ¿y cómo vamos a estudiar el mesencéfalo? Para estudiar el mesencéfalo vamos a hacer dos cortes anatómicos. El primer corte lo vamos a llamar corte superior y va a pasar por el lugar que nosotros ya habíamos visto, que se llaman tubérculos cuadrigéminos superiores o colículos superiores, ¿sí? En la cara posterior se ve eso, ¿sí?, del mesencéfalo. Y el corte más inferior lo llamamos corte inferior, que es el corte que pasa por los colículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos inferiores, ¿sí? Solo a manera de recordatorio, recuerden que los colículos superiores están relacionados con reflejos visuales y los colículos inferiores son parte de la vía auditiva, ¿sí? Son parte de la vía auditiva. Entonces, vamos a empezar con el primer corte, el superior, el que pasa por los colículos superiores, ¿sí? Eh, Esto que ven acá, ¿sí?, obviamente que es un dibujo, pero muestra lo que habíamos visto antes en sentido vertical. Acá está la parte anterior del mesencéfalo, que se llama base o pie, el tegmento o calota, y la parte más posterior que se llama techo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué hay en cada uno de esos dos cortes que dijimos, el superior y el inferior, en cada una de estas tres partes, ¿sí? Entonces, empecemos mostrando el corte superior, ¿sí?, el corte superior del mesencéfalo. Lo que vemos, ¿sí?, es que en el pie o base, en la parte más anterior, ¿sí?, pie, base o pedúnculo es lo mismo, los axones van a estar configurados, distribuidos anatómicamente en tres sectores diferentes. Un quinto, digamos, por así decirlo, el quinto más interno de ese pie del mesencéfalo, por ahí van a pasar un conjunto de axones
que forman lo que se llaman fibras frontopontinas. ¿Sí? Fibras frontopontinas. ¿Qué significa que se llamen así? Y esto por ahí no lo dije hasta ahora, pero los axones, las vías, se denominan primero por el lugar que nacen, ¿sí? Y el nombre final es el lugar donde terminan. Entonces, si yo digo que son fibras frontopontinas, eso significa que nacen en el lóbulo frontal y terminan en la protuberancia. ¿Sí? Ese es el significado de eso. Entonces, en el pie, ¿sí?, del mesencéfalo, vamos a encontrar en el quinto más interno a las fibras frontopontinas. En la parte media del pie, encontramos a las córtico-espinal y a las córtico-nuclear, que en conjunto, para nosotros, ¿sí?, para resumirlo, vamos a decir que eso es el haz piramidal. Córtico-espinal o haz piramidal para nosotros va a ser lo mismo. Es el haz motor voluntario más importante que tiene el ser humano. Que cuando está descendiendo, viene bajando desde el área motora primaria, pero cuando desciende tiene que pasar por el mesencéfalo. Entonces, ¿qué lugar elige en el mesencéfalo? Esos axones se ubican acá, bien adelante y en el medio. ¿Sí? ¿Por qué, digamos, hay dos haces diferentes? Bueno, obviamente el córtico espinal se llama así porque nace en la corteza del cerebro y termina en la médula espinal. Y el haz córtico nuclear se llama así ¿por qué? Porque nace en la corteza cerebral y termina, ¿sí?, en los núcleos de los pares craneales que van a estar a lo largo del tronco encefálico. Pero para resumir, el concepto más importante que nos tiene que quedar es que por el sector medio del pie del mesencéfalo va a pasar el haz piramidal o haz córtico espinal, que es el haz motor voluntario más importante que tiene el ser humano. Y por último, en el pie, pero bien externo, ahí se van a acumular tres fibras diferentes: las occipitopontinas, las temporopontinas y parietopontinas. Es decir, son fibras que nacen en el lóbulo occipital, o en el lóbulo temporal, o en el lóbulo parietal, discurren por este lugar, ¿sí?, y van a terminar en la protuberancia. ¿Se entendió esto que acabo de decir? ¿Sí? No, profe, ¿podría repetirlo de nuevo, por favor? Lo repito, esto es el pie o base o pedúnculo del mesencéfalo, ¿sí? Obviamente hay uno derecho y uno izquierdo, ¿bien? Y para los dos es lo mismo. Lo importante es que en la parte más interna, por ahí van a estar descendiendo las fibras llamadas frontopontinas. Es decir, nacen en el lóbulo frontal y terminan en, por así decirlo en principio, la protuberancia. En la parte media, ¿sí?, va a pasar el haz piramidal. El haz piramidal es el haz motor voluntario más importante del ser humano, ¿sí? Es aquel que cuando nosotros veíamos la corteza motora primaria, decíamos que la corteza motora primaria del lado izquierdo gobierna lo derecho. Bueno, esos axones descienden de la corteza motora primaria, pero cuando van descendiendo por el mesencéfalo se ubican acá en el medio, ¿sí? Y el haz piramidal o haz córtico-espinal, por ahora para nosotros es lo mismo, ¿sí? Por eso decimos que es lo mismo. Y en la parte más externa, por ahí van a discurrir, van a estar descendiendo los axones de tres haces diferentes: occipitopontinas, temporopontinas y parietopontinas. Es decir, fibras, axones que nacieron en el lóbulo occipital o el temporal o el parietal, que cuando tuvieron que descender eligieron este lugar para descender, ¿sí? La parte más externa del pie del mesencéfalo. Y del otro pie es lo mismo, se distribuyen lo mismo. Buenísimo, gracias. No, por favor. Fíjense una cosa, que el pie del mesencéfalo se separa del tegmento o calota por un núcleo importante que se llama sustancia nigra del mesencéfalo. ¿Sí? Esto que ven acá, de un lado y del otro, es la sustancia negra o sustancia nigra del mesencéfalo. ¿Sí? Que después vamos a ver qué importancia tiene en el movimiento. Esto que están viendo acá es lo mismo que dijimos antes, también es un dibujo del corte superior del mesencéfalo. Entonces dijimos que acá adelante está el pie, ya vimos qué fibras pasan por ahí. Luego está la sustancia negra, o sustancia negra. Y fíjense que ya estamos en la calota o tegmento y encontramos detrás de la sustancia negra dos núcleos, que acá están obviamente coloreados en rojo, porque esto se llama núcleo rojo. ¿Sí? Esto es el núcleo rojo del mesencéfalo. Núcleo rojo del mesencéfalo. ¿Cuál es la importancia del núcleo rojo del mesencéfalo? Primero, una pregunta para ustedes. ¿Por qué se llama núcleo? Se llama núcleo porque está formado por los cuerpos de las neuronas. Muy bien.
sea, la sustancia negra también es un núcleo, ¿sí? O sea, ahí hay cuerpos de neuronas, ¿está bien? Y acá el núcleo rojo también es un conjunto de cuerpos de neuronas, pero obviamente el nombre es diferente porque tienen dos localizaciones diferentes y dos funciones diferentes, ¿sí? Entonces, el núcleo rojo, ¿sí? Allí se encuentran los cuerpos de las neuronas que van a controlar, ¿sí? El tono flexor del miembro superior contralateral, ¿sí? O sea que el núcleo rojo izquierdo, va a gobernar el tono flexor del miembro superior derecho, ¿sí? Eso quiere decir que acá en el núcleo rojo izquierdo están los cuerpos de la neurona, pero los axones en un momento se tienen que cruzar, ¿sí? Se van a cruzar para gobernar, obviamente, a las neuronas que después van a ir al miembro superior derecho. Entonces, recuerden por ahora que el núcleo rojo, ¿sí? Gobierna el tono flexor del miembro superior contralateral, ¿sí? Esto es importante. Ahora, concepto también importante, ya que dijimos esto. El núcleo rojo no puede empezar el movimiento. ¿Se entiende esto que acabo de decir? La única estructura que empieza el movimiento, ¿sí? Es la corteza motora del cerebro, es la corteza motora primaria del cerebro, ¿sí? Que era la circunvolución frontal ascendente. El núcleo rojo, ¿sí? Lo que hace es, si la corteza motora lo estimula, es estimular el tono flexor del miembro superior contralateral. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Es decir, los núcleos del tronco encefálico no pueden, si son núcleos motores, no pueden empezar el movimiento. Tienen que recibir la orden de la corteza, ¿sí? Ese es el concepto. ¿Bien? Por ahora, simplemente este concepto, después en motor lo vamos a ver más en profundidad. Atrás del núcleo rojo, hay otros dos núcleos que acá parecen fusionados, pero no están fusionados, están dibujados en verde, ¿sí? Que es el núcleo del tercer par craneal, ¿sí? Del motor ocular común, ¿sí? Ese es el núcleo entonces del tercer par craneal o nervio motor ocular común, ¿sí? Cuyos axones, ¿sí? Ahí es un núcleo, ahí están los cuerpos de las neuronas. Los axones van a salir ¿por dónde? Por acá adelante, ¿sí? Por acá adelante. Por eso en la clase anterior decíamos que el origen aparente del tercer par era la fosa interpeduncular del mesencéfalo, es decir, la fosa, este lugar, entre los pies del mesencéfalo, ¿sí? Fosa interpeduncular del mesencéfalo. Ese era el origen aparente, el lugar por donde lo veo salir. Pero el lugar donde nace es el origen real. Y el origen real es este núcleo, que lo llamamos núcleo del tercer par craneal. ¿Quedó claro esto o no? Profe, ¿me podés repetir lo del tercer par craneal, por favor? Sí. Primero, recuerden que estamos en el mesencéfalo. Y dentro del mesencéfalo estamos viendo el corte más superior, ¿sí? En ese corte, nosotros vimos que acá está la sustancia negra, atrás está el núcleo rojo, y atrás del núcleo rojo está el núcleo del tercer par craneal, o nervio motor ocular común. ¿Sí? ¿Esto hasta acá se entendió? ¿Sí? Sí. Bien, entonces, obviamente, nosotros se llaman pares craneales. Tenemos un tercer par craneal derecho y uno izquierdo. Esto quiere decir que hay dos núcleos del tercer par, ¿sí? Uno derecho y uno izquierdo. Acá se ven fusionados, pero no están fusionados, ¿entiendes? Están separados, ¿sí? Pero hay uno derecho y uno izquierdo. Los pares craneales son ipsilaterales. ¿Qué significa eso? Que no se cruzan, ¿está bien? Sus axones no se cruzan con excepción, ¿está bien? Con excepción que después veremos. ¿Esto qué quiere decir? Que el tercer par derecho, los axones salen por delante por el lado derecho. Y el núcleo del tercer par izquierdo, los axones van a salir por el lado izquierdo, pero nunca se cruzan. Entonces, el núcleo del tercer par izquierdo va a inervar a los músculos del ojo izquierdo, ¿sí? Y el núcleo del tercer par derecho va a inervar a los músculos del ojo derecho. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Profe, una consulta. Sí. Porque en el SNEL decía que el núcleo del nervio oculomotor estaba situado en la sustancia gris central cerca del plano medio, justo por detrás del fascículo longitudinal medial. Sí. Y ahí estamos viendo que está como bastante detrás de la sustancia negra. No, pero sí, pero el fascículo, yo todavía no te nombré todo el resto de las estructuras que están acá. Te estoy mostrando lo más grande y ahora te muestro y empiezo a meter cosas acá en el medio. Y ahí aparece el Ok, bien. fascículo. Me apuré. Sí. No, por eso, tío. Esto es lo más grande, lo que uno primero tiene que saber, ¿sí? En el mesencéfalo, en el corte superior, ¿sí? Profe, una consulta. Dale. ¿Puedes repetir lo de núcleo rojo, por favor? Sí, el núcleo rojo,
¿sí? Que está en el mesencéfalo, en este corte superior, lo que hace es mantener el tono flexor, ¿sí? Del miembro superior contralateral. ¿Sí? Contralateral. O sea que el núcleo rojo derecho va a mantener el tono flexor del miembro superior izquierdo. ¿Sí? Y el Gracias, núcleo profe. rojo izquierdo del brazo derecho, por así decirlo. ¿Sí? Sí, gracias, profe. No, por favor. Cuando ustedes, a ver, cuando ustedes quería hacer un... Perdonen que haga esto, pero para mí es importante entender esto. Cuando ustedes a la mañana se despiertan, ¿no? Lo primero que hacen es abrir los ojos. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Porque es muy difícil caminar con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, uno tiene que levantarse y abre los ojos. ¿Quién eleva el párpado? El tercer par craneal. ¿Se entiende? El tercer par craneal, ¿sí? Y cuando uno lleva el ojo hacia la nariz, ¿sí? No importa si es el derecho o izquierdo del ojo, pero lo lleva hacia adentro, o sea, lo aduce, eso lo hace también el tercer par craneal, ¿sí? Y cuando llevamos el ojo, obviamente con el párpado abierto, ¿no? El ojo hacia arriba, o sea, miramos hacia arriba, hacia el techo, eso también lo hace el tercer par craneal. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Después van a ver una clase de pares craneales, pero es para entender esto. Ahora, vuelvo con lo mismo, ¿sí? A la mañana cuando yo me despierto, el núcleo del tercer par craneal se despertó también y dijo, vamos a abrir el ojo. ¿Qué opinan? ¿O fue mi corteza cerebral que de manera consciente le dio la orden al núcleo del tercer par, che, andá y abrí el ojo? La corteza. La corteza. Exacto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nosotros en la primera clase aprendimos, ¿sí? Que hay una corteza motora primaria, ¿está bien? Tanto en la cara externa como en la cara interna, ¿sí? Y esa corteza motora primaria se llama primaria porque son las neuronas que tienen el más bajo umbral para disparar los motores. Entonces son las que le van a dar orden a todas las demás, ¿sí? Entonces cuando yo, digamos, elevo el párpado, ¿sí? Abro los ojos, ¿sí? Primero la corteza con un axón le dio orden a las neuronas del núcleo del tercer par y luego esas neuronas que están en el núcleo del tercer par con sus axones fueron hasta el ojo a abrir el párpado. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Pero los pares craneales no son independientes. Todos los pares craneales reciben orden superior de la corteza. ¿Sí? No sé si les quedó claro o no. Sí, profe, quedó claro. ¿Sí? Sí, clarito. Por eso que decimos, si yo, digamos, guiño el ojo, ¿está bien? Lo estoy guiñando de manera consciente. ¿Está bien? No es que digamos, mi séptimo par dijo, vamos a guiñar. ¿Está bien? El par craneal no hizo nada. Fue mi corteza motora de manera consciente que dio la orden al séptimo par para hacerlo. ¿Está bien? Acá estamos viendo el tercer par porque estamos en el mesencéfalo. ¿Ok? Volvemos a la presentación. Perdón. Ahí estamos con el núcleo del tercer par. Adelante del núcleo del tercer par, hay una estructura que no está dibujada acá, que se llama núcleo accesorio del tercer par craneal. ¿Sí? Núcleo accesorio del tercer par craneal. Está delante, justo por delante, hay uno derecho y uno izquierdo. Ese núcleo accesorio del tercer par craneal, que tiene nombre propio, se llama núcleo de Edinger y Westphal, ¿sí? Después lo van a ver también en la guía, núcleo de Edinger y Westphal, es la porción parasimpática del tercer par. Es decir, es el núcleo del tercer par parasimpático que se encarga de hacer miosis, achicamiento del diámetro de la pupila. ¿Sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque el tercer par tiene funciones motoras y autonómicas, ¿sí? Que las vamos a ver en la segunda parte de la clase. La motora, ¿cuál sería? Y abrir el párpado, ¿sí? Llevar el ojo hacia adentro, ¿sí? Elevar el ojo. Esas son funciones motoras conscientes y voluntarias. Pero la función autonómica del tercer par es la miosis y la acomodación del ojo cuando leo. Esa función de miosis, de achicamiento del diámetro pupilar, es autonómica, no lo hago yo con mi corteza motora, ¿sí? Y para eso, ¿sí? Mi sistema nervioso autónomo cuenta con un núcleo llamado núcleo accesorio del tercer par, que está justo por delante de este núcleo motor del tercer par, ¿sí? Ese núcleo tiene un nombre propio y ahora después en la clase siguiente lo vemos,
¿sí? Pero lo estoy nombrando porque no se ve y es muy importante que lo podamos anotar que está por acá. Profe, Escucho. ese núcleo accesorio entonces no recibe la orden de la corteza, dijo, Claro. No porque tiene es una autónomo. orden de la corteza motora, ¿se entiende? Porque su función es autonómica. ¿Y ¿Sí? recibe Puede orden de recibir. algún lado o cómo Sí, sí, funcionaría? por supuesto, después de saber que recibe órdenes de sectores del hipotálamo, Ah, sectores bien, bien. límbicos, etcétera, ¿está bien? Pero Pero no es no de la consciente. corteza. Genial. Claro. Gracias. Esto que está acá Profe, atrás, sí, escucho. este es un corte sagital del mesencéfalo, ¿no? No, sagital sería por el O, medio. Esto es un sí, corte horizontal, digamos. ¿Se bien. entiende? Sí, sí, Profe, gracias. ¿puedes repetir el nombre del núcleo del tercer par craneal del accesorio? ¿Cómo se llamaba El bien? núcleo de Edinger y Westphal. Se escribe Edinger con la E mayúscula, por supuesto. ¿Sí? Lo estoy poniendo en el chat. Creo que ahí llegó, ¿verdad? En el chat. Sí, profe. Bien. Se llama núcleo accesorio del tercer par o núcleo de Edinger y Westphal. ¿Sí? Les decía que lo que vemos acá atrás es el acueducto mesencefálico de Silvio. Es decir, ahí discurre, el líquido cefalorraquídeo. Pero alrededor del acueducto mesencefálico hay una sustancia gris que se llama justamente sustancia gris periacueductal. Sustancia gris periacueductal. Que en parte de las funciones que tiene es formar la vía de la analgesia central. Se llama vía de la analgesia central, es decir, la vía endógena que nos frena el dolor, ¿sí? Que frena la entrada del dolor. Entonces se llama sustancia gris periacueductal. Esto es un corte macroscópico. Lo que Profe, estoy ¿puedes volver a viendo... repetir eso? Por Sí, favor. ahora lo repito. Dame un segundo que sigo y lo repito. Gracias. Esto que están viendo es un corte macroscópico del mesencéfalo. Acá estamos viendo el pie. Acá está la sustancia negra o negra del mesencéfalo. Acá está el núcleo rojo de un lado y del otro. ¿Sí? Por acá, ¿sí? Aunque no se ve, por acá estaría el núcleo del tercer par. Y este agujerito es el acueducto mesencefálico de Silvio. Alrededor, ahí estaría la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo. Acá ven lo mismo, sustancia negra, núcleo rojo, núcleo del tercer par, acueducto mesencefálico y alrededor la sustancia gris periacueductal. Esto, para repetir lo que dije antes, acá está el acueducto mesencefálico y rodeándolo está la sustancia gris periacueductal que dentro de sus funciones, una de ellas importante es la de que allí comienza la vía llamada de la analgesia central. ¿Sí? Es la vía que nos va a frenar el dolor, que la vamos a ver en la clase obviamente de sensitivo y dolor. Esto que están viendo ahora es muy importante este dibujo. ¿Por qué es muy importante? Porque estamos viendo el mesencéfalo por detrás. ¿Cómo sé que estoy viéndolo por detrás? Porque veo las 4 pelotitas que forman los colículos o tubérculos cuadrigénicos. Y acá está dibujado del lado derecho, ¿sí? Aunque ustedes saben que se repite del lado izquierdo, no importa, acá está solo dibujado del lado derecho en rojo, los núcleos de pares craneales motores. Y en celeste están dibujados, ¿sí?, los núcleos de pares craneales con función sensitiva. Entonces, ¿qué está mostrando el dibujo acá? Que cuando yo corto así, como hicimos recién el mesencéfalo en un corte superior, voy a ver al núcleo, o sea, al origen real o núcleo del tercer par craneal o nervio motor ocular común, que es este que tienen acá ustedes. ¿Sí? Cuyos axones salen por delante del mesencéfalo y el origen aparente es la fosa interpeduncular. Fosa interpeduncular. A esta altura también, a esta misma altura del mesencéfalo, lo que vemos atrás es digamos, el origen real de la porción sensitiva del quinto par. O sea, esto que ven en celeste es el núcleo, ¿sí?, sensitivo del nervio trigémino. Núcleo sensitivo del nervio trigémino. El trigémino es el quinto par craneal y se llama trigémino porque tiene 3 ramas, ¿sí?
una rama oftálmica, una maxilar superior y una maxilar inferior o mandibular. ¿Está bien? Bueno, acá lo que estamos viendo, ¿sí? Simplemente por ahora hay que saber que esto es el núcleo sensitivo del quinto par craneal o nervio trigémino, ¿sí? Que se ve perfectamente en el corte superior. Ahora, Ese rojo, profe, era el verde que habíamos visto anteriormente, ¿no? esto que ves acá en verde, Es ahora es esto rojo. perfecto. ¿Sí? Exacto. Lo que les decía es que eso es el corte superior del mesencéfalo. Pero fíjense en lo que pasa si yo hago un corte a nivel inferior del mesencéfalo. O sea, un corte que pasa por los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Acá a esta altura ya no tengo el núcleo del tercer par. Aparece otro núcleo, pero el del tercer par lo dejé arriba, entonces ya no lo veo. ¿Sí? ¿Y qué apareció acá en este corte inferior? Apareció el núcleo del cuarto par craneal, que se llaman, el cuarto par craneal es el troclear o patético. ¿Sí? El núcleo del cuarto par craneal llamado troclear o patético. ¿Sí? Que como nosotros vimos en la clase anterior, es el único par craneal cuyo origen aparente es posterior al tronco encefálico. Por eso ven que los axones se van para atrás y no para adelante. ¿Sí? El origen aparente, si ustedes recuerdan, se encontraba, ¿sí?, a nivel de ambos lados de algo que llamábamos válvula de Biasans, ¿sí? Pero es posterior y se cruza. ¿Ven ahí que se cruza completamente? Esto quiere decir que el cuarto par, que es el nervio trocleropatético, tiene su origen real, su núcleo, está en el mesencéfalo a nivel inferior. El origen aparente es la cara posterior del mesencéfalo a ambos lados del anillo o válvula de Biasans. Y se cruza completamente. Esto quiere decir que el cuarto par craneal derecho se va al ojo izquierdo y el cuarto par craneal izquierdo se va al ojo derecho. O Lo sea, que profe, estoy... perdón. Sí, dale. O sea que el cuarto par craneal sería el único que actúa contralateralmente. ¿O me Sí, perdí? el único que en forma completa, que se cruza Bien. completamente. Joya, gracias. Exacto. Profe, ¿cuál es la Escucho, función del nervio patético? ¿Cómo? La función del cuarto par. El cuarto par es un nervio solo motor, solamente motor, inerva a un solo músculo del ojo, que se llama músculo oblicuo superior. ¿Sí? Que después vamos a aprender que la función es, digamos, hacer un movimiento extraño, porque es medio rotatorio y llevarlo para, digamos, para un lugar, para adentro, digamos, pero en forma rotativa, por eso es un músculo oblicuo. Y después vamos a ver bien qué pasa cuando se daña, ¿no? O sea, cuando digo después es en la clase de pares craneales. Profe, ¿cuál era el origen aparente del cuarto? Es la cara posterior del mesencéfalo a ambos lados de la válvula de Biasans. ¿Sí? Eso está en el video de la clase anterior. ¿Podría repetir el origen real del cuarto? ¿Cómo? Sí, podría repetir el origen real del cuarto Sí, par. el origen real, el núcleo del cuarto par craneal es el mesencéfalo en su corte inferior. Que es lo que están viendo acá. Vuelvo al mesencéfalo al corte superior. ¿Qué habíamos dicho al comienzo? Que el mesencéfalo tiene un pie donde teníamos las fibras frontopontinas, en el medio a las piramidal y hacia afuera a las fibras que eran temporopontinas, parietopontinas, occipitopontinas. Atrás del pie está la sustancia negra, de un lado y del otro, sustancia negra del mesencéfalo. Atrás el núcleo rojo, bien grande, que ya dijimos que el núcleo rojo gobierna, ¿sí?, el tono flexor del miembro superior contralateral. Por eso que acá están viendo cómo se cruzan los axones del núcleo rojo. ¿Sí? Uno van a ir para la médula espinal derecha y el otro para el sector izquierdo de la médula espinal. ¿Sí? Ahí se cruza. Dijimos también, atrás, que ahora lo ven en amarillo, ¿sí?, está el núcleo del tercer par craneal. ¿Sí? Dijimos también que está el acueducto mesencefálico de Silvio, que está rodeado por una sustancia gris periacueductal, cuya función principal es formar parte de la vía de la analgesia. Y también habíamos visto en un corte que ahí en amarillo está el núcleo mesencefálico del quinto par craneal o nervio trigémino. ¿Sí? Pero ahora hay que agregarle 2 o 3 cosas más importantes. Primero, atrás de todo, que acá está dibujado en verde, está el núcleo que se llama colículo superior.
Es decir, eso que nosotros veíamos, que llamamos colículo superior, en la cara posterior, es porque justamente adentro hay un núcleo que se llama colículo superior y protruye hacia afuera, ¿sí? Entonces se ven esas dos pelotas hacia afuera porque adentro, por supuesto, hay un núcleo. Y ese núcleo se llama núcleo, digamos, podría ser llamado núcleo del tubérculo cuadrigémino superior o colículo superior, ¿sí? Ese es el nombre. Que, como les dije, ¿sí? Está implicado en reflejos visuales u ópticos, ¿sí? Reflejos visuales ópticos. ¿Qué otra cosa tengo que agregar a este dibujo del mesencéfalo en el corte superior? Hay un compañero se había adelantado y nombró un fascículo que se llama fascículo longitudinal medial. Es esto celeste pequeño que yo estoy marcando acá, ¿sí? Cerquita del núcleo del tercer par. Eso es el fascículo longitudinal medial, que es un fascículo que en realidad es muy largo, son axones que vienen descendiendo del diencéfalo, pasan por el mesencéfalo, pasan por protuberancia, ¿está bien? Y van a unir, una de sus funciones es unir a los pares craneales 3 y 6 contralaterales. Después van a entender bien por qué esto, ¿sí? Pero se llama fascículo longitudinal medial. Y afuera, parece una laguna celeste, ¿eh? Y a esto lo vamos a llamar lemnisco. Lemnisco. Es decir, por acá, por esto que ustedes ven como celeste, que lo llamamos lemnisco, está subiendo una vía que se llama vía lemniscal. Una vía que se llama vía lemniscal, que es una vía sensitiva, que trae el tacto fino y la propiocepción consciente. Entonces, esto que vemos hacia afuera se llama lemnisco y contiene los axones de una vía llamada vía lemniscal, cuya información es de tacto fino y propiocepción consciente, es decir, de la posición de nuestras articulaciones, músculos y de nuestro cuerpo. Por último, en este corte, acá, rodeando, ¿sí?, al núcleo rojo, encuentran un montón, un conjunto de neuronas que forman una estructura muy difusa que se llama formación reticular. La formación reticular es un conjunto de neuronas que no tiene límites precisos y que van desde arriba, desde el diencéfalo hasta la parte más alta de la médula espinal. ¿Sí? O sea que la formación reticular está en el diencéfalo, en mesencéfalo, en protuberancia, en bulbo y en la parte más superior de la médula espinal. Y tiene un montón de funciones esa formación reticular, ¿sí? Hay neuronas que se van a encargar de el ciclo sueño-vigilia, o sea, de mantenernos conscientes, del despertar, ¿no? Hay neuronas que se van a encargar de funciones motoras, ¿está bien? Y después lo vamos a ver en la clase de motor. Y hay otras neuronas, ¿está bien?, que tienen que ver con la activación consciente. Pero esto lo vamos a ver después en una clase especial. Entonces, ¿sí? Entonces, voy a repetir una vez más este corte superior y lo terminamos acá, ¿sí? El mesencéfalo en el corte superior tiene adelante, en el pie, las fibras frontopontinas en una punta, en la otra punta las fibras temporo-occipito-parietopontinas y en el medio está el haz córtico-espinal o haz piramidal, que es el haz motor voluntario más importante del ser humano, que está descendiendo por este lugar. Atrás del pie está la sustancia nigra del mesencéfalo. Ahí hay un conjunto de neuronas que van a participar en los núcleos de la base o con los núcleos de la base en el control del movimiento. Atrás está el núcleo rojo, que ya vimos que controla el tono flexor del miembro superior contralateral. Atrás está el núcleo del tercer par craneal, o sea, el origen real, ¿sí? Y adelante, ¿sí? Adelante, ¿sí?, hay un fascículo que se llama fascículo longitudinal medial, y hacia afuera, en celeste también, está el lemnisco, que es por donde está discurriendo, ascendiendo, una vía llamada lemniscal, que lleva información táctil fina y propiocepción consciente. Más atrás está el acueducto mesencefálico de Silvio, rodeado por una sustancia gris periacueductal, que es la vía de la analgesia, y también encontramos al núcleo mesencefálico del quinto par craneal o nervio trigémino. Y atrás de todo, a los colículos superiores que participan en reflejos ópticos. Ahora, lo que están viendo ahora, ¿sí?, es el mesencéfalo, pero en el corte inferior. O sea, el corte que pasa por el colículo inferior o tubérculo cuadrigémino inferior.
¿Y qué tiene este corte? Adelante es igual, o sea, el pie no cambia, ¿sí? No cambia nada de lo que dijimos en el corte superior. La sustancia negra la vemos ahí también, o sea que eso no cambia. Pero fíjense que acá no encontramos al núcleo rojo, ¿sí? Ya desapareció porque quedó en el corte más superior, ¿sí? Lo que sí vemos ahí moteado, difuso, es la formación reticular del mesencéfalo, ¿sí? Bien difuso. Hacia atrás el fascículo longitudinal medial, que ya lo nombramos. Hacia afuera el lemnisco, por donde sube la vía lemniscal. Y ahora en amarillo, ahí ya no tengo el núcleo del tercer par craneal, porque ese quedó en el corte superior. Acá tengo el núcleo del cuarto par craneal que se llama troclear o patético. Que aparte me doy cuenta que es el cuarto par craneal. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con sus axones? En vez de ir para adelante, se van por atrás, o sea que tiene el origen aparente posterior, exactamente. Y se cruza, como ven ahí, completamente. ¿Sí? Luego también vemos en amarillo al núcleo mesencefálico del quinto paro trigémino, eso no cambió. El acueducto mesencefálico obviamente está igual. La sustancia gris periacueductal está igual. Y los núcleos que están bien atrás, acá en verde, ya no los llamamos colículo superior, sino que lo llamamos colículo inferior. Colículo inferior. Vamos, ¿preguntas hasta acá? Profe, ¿el colículo inferior está relacionado con la vía auditiva? Sí, es parte de la vía auditiva. O sea, la vía auditiva, cuando la veamos y van subiendo sus axones, ¿sí? Indefectiblemente los axones van a tener que hacer sinapsis con neuronas que están ahí en el colículo inferior. Perfecto, gracias. De nada. Profe. Y profe, Ay, perdón. y el superior sería lo de la visión. Participa en reflejos ópticos. No forma parte de la vía óptica. Participa en reflejos ópticos. ¿Qué quiero decir eso? Que si yo le saco a una persona los dos colículos superiores, no se queda ciega la persona. La persona sigue viendo, ¿sí? Pero no va a tener ciertos reflejos para la postura, que después vamos a aprender. Ok, gracias. Profe, ¿Alguien más? consulta. Sí, dale. Porque tanto en el corte transversal de los colículos inferiores como de los superiores se veían los núcleos mesencefálicos del quinto par craneal. Sí, exacto. ¿Eso es porque son grandes y se ven en ambos? ¿O cuál es la diferencia? Sí, Ponerle con porque el el quinto par, está muy bien, el quinto par, que es el trigémino, sí, como te dije, tiene tres ramas diferentes, ¿no? Una rama oftálmica, una maxilar superior y una maxilar inferior. La oftálmica y la maxilar superior son meramente sensitivas, ¿sí? Sensitivas, pero la mandibular o la maxilar inferior es sensitiva y motora, ¿sí? Entonces, como tiene muchas funciones, ¿sí? Y tiene varios ramos, al quinto par necesitamos ponerle varios núcleos, por así decirlo, entre comillas, ¿sí? Entonces, el núcleo sensitivo vas a ver que se distribuye en el mesencéfalo, pero después lo vamos a ver en protuberancia y en bulbo también, ¿sí? La parte sensitiva. Y cuando aprendamos pares craneales vamos a ver que cada una de esas partes es una cosa diferente. O sea, la información sensitiva que manejan es diferente. ¿Está bien? Profe, ¿me podrías volver a decir la localización del núcleo del del quinto par craneal? Sí. Muestro el dibujito. Creo que me fui, ¿no? Ahí. Miren esto. Todo lo que están viendo acá en celeste, todo eso es el quinto par craneal. Es decir, tiene un núcleo en el mesencéfalo, un núcleo en la protuberancia y un núcleo más abajo en el bulbo raquídeo. ¿Sí? Entonces, si yo, estamos estudiando ahora mesencéfalo, hago un corte superior en el mesencéfalo, ahí lo corto, o sea, va a aparecer ahí. Ahí está, en el corte superior a la derecha. Y si yo corto en el mesencéfalo un corte inferior, también está ahí atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque abarca toda esa estructura que ustedes están viendo ahí. ¿Se entiende? Entonces nosotros decimos que el núcleo, o sea, el quinto par craneal, ¿sí? Tiene un núcleo sensitivo y un núcleo motor. Y que el núcleo sensitivo abarca desde el mesencéfalo hasta el bulbo raquídeo. ¿Se entiende o no? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Entendieron esto o no? O sea,
El tercer par craneal, ¿sí? El tercer par craneal tiene dos funciones. Mover el ojo, ¿no? Y una función autonómica para hacer miosis, achicar la pupila. Por lo tanto, ¿sí? ¿Cuántos núcleos tiene que tener? Si tiene dos funciones, dos núcleos. Hay un núcleo del tercer par craneal y adelante tiene un núcleo accesorio parasimpático para la miosis. ¿Se entiende? Entonces, los pares craneales pueden tener más de un núcleo, dependiendo de las funciones que tengan. En el caso del trigémino, que tiene funciones sensitivas y motoras, se da la particularidad que al núcleo sensitivo del trigémino lo veo aparecer en el mesencéfalo, después en la protuberancia y después en el bulbo. ¿Se entiende? Pero el núcleo motor del quinto par del trigémino solo lo voy a ver en la protuberancia. ¿Sí? Después lo vamos a ver ahora cuando veamos protuberancia. Claudio, te hago una pregunta. ¿El patético es solo motor? El patético es el troclear o patético, troclear o oculomotor, sí. Lo que pasa es que inerva un solo músculo en el ojo. ¿Entendés? Que es el oblicuo superior. ¿Sí? O sea, el tercer par inerva a prácticamente todos los músculos del ojo, el cuarto par a uno solo, que es el oblicuo superior, y el sexto par, que después lo vamos a ver, a un solo músculo también del ojo. ¿Sí? Gracias. Pero al cuarto par se lo llama troclear o patético, esos son los nombres habituales, y el oculomotor es el nervio motor ocular común, que es el tercer par. ¿Se entiende? O sea, que cuando uno dice oculomotor, en realidad está hablando del tercer par. ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Qué caras? ¿Se entiende o no se entiende algo lo que estoy diciendo? Sí, se entiende. Una sola Sí, cosa sí, profe. Sí, que no dale. entendí. Dale, Ori. El núcleo, el par 3 tenía funciones motoras y autonómicas. Claro. El quinto par tenía funciones sensitivas y motoras, Sí. que se veían a lo largo, Sí. digamos, Sí. y me perdí el troclear. Si era El solamente troclear, que es el cuarto par, solo tiene un núcleo motor, que solo está en el ese era el que mesencéfalo en el tenía. corte bajo. Claro. Bien. Como lo único que hace es mover un músculo, tiene un solo núcleo. Bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Bueno, dos preguntas para cerrar mesencéfalo. ¿Para qué sirve el núcleo rojo? Control del tono flexor. Tono flexor de los miembros superiores. Sí. Contralateral. Perfecto. Ahora sí Claro, está vamos completo. rápido. Mantiene el tono flexor del miembro superior contralateral. ¿Se entendió esto o no? ¿Sí? O sea que si mi corteza motora derecha le dice al núcleo rojo derecho, activate, yo muevo, flexiono el miembro superior izquierdo. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Si mi corteza motora derecha le dice al núcleo rojo derecho, activate, ese núcleo rojo derecho se cruza, ¿sí? Para mantener el tono flexor del miembro superior izquierdo. Solo flexor, no extensor. ¿Se entendió esto o no? ¿Escucha ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Para qué sirve la sustancia gris periacueductal? Es analgésico. La vía de la analgesia Actúa en la central. vía analgésica. Bien, perfecto. Es donde, para nosotros es donde nace la vía de la analgesia central. ¿Está bien? En la década del 60 había un señor que estaba estudiando en ratas el cerebro, ¿no? Y pobre ratita las pinchaba por todos lados y a las ratitas le dolían cosas, ¿está bien? Hasta que en un momento, sin querer queriendo, tocó la sustancia gris periacueductal y vio que después de eso la rata estaba anestesiada. O sea, estaba consciente, pero no le dolía nada. Entonces, ahí se descubrió, ¿sí? Y después se descubrió, obviamente en humanos, que la sustancia gris periacueductal tiene neuronas muy potentes cuyos axones bajan a la médula espinal y liberan encefalinas. ¿Sí? Liberan encefalinas. ¿Está bien? La morfina, cuando le damos morfina a un paciente, actúa en parte en la sustancia gris periacueductal. ¿Se entiende? Para darnos analgesia. ¿Sí? Entonces, para eso sirve. ¿Está bien? Cuando veamos sensitivo, la volvemos a ver. ¿Quedó claro esto hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Voy a la Sí, protuberancia. profe. Escucho. Escucho. ¿No hay preguntas?
Creo que te Bien. habían dicho sí, profe. Ah, ok, perfecto. Bien, vamos a la protuberancia. La protuberancia es la parte del tronco encefálico ubicada entre el mesencéfalo y el bulbo. ¿Sí? Por detrás, la protuberancia va a tener al cuarto ventrículo y después, más atrás, al cerebelo. También mide 2,5 centímetros, muy pequeña, ¿sí? Y a veces se lo llama puente del cerebelo, ¿está bien? Se lo llama puente del cerebelo. A la protuberancia también la vamos a dividir, ¿sí? Para estudiar anatómicamente, en dos cortes. Un corte superior, ¿sí? Que va a pasar por donde está el núcleo del quinto par craneal. Y un corte inferior que va a pasar por donde está el núcleo del séptimo par craneal. ¿Sí? Entonces, esto es un límite, digamos, anatómico para estudiarlo, ¿está bien? Vamos a dividirlo entonces en un corte superior que justo pasa por donde está el núcleo del quinto par, o trigémino, y un corte inferior que va a pasar por donde está el núcleo del séptimo par craneal o nervio facial. Esto que estamos viendo es la protuberancia en el corte superior, ¿sí? En el corte superior. ¿Qué vemos adelante? ¿Sí? ¿Qué vemos adelante? Lo primero que están viendo adelante, ¿sí? En la parte anterior de la protuberancia, es estas lagunas que acá están coloreadas en rosa, que fíjense, ¿qué dice ahí? Son las fibras córtico-espinal y córtico-nucleares, es decir, por acá está pasando, ¿sí? Pero fragmentadamente, el haz piramidal. ¿Sí? El haz piramidal. Escucho la pregunta. ¿Quién quería preguntar algo? ¿No hay pregunta? Ok, bueno. Entonces, perdón. Por acá adelante, ¿sí? Están pasando el haz piramidal en forma fragmentada. Es decir, los axones venían todos juntos por el medio del mesencéfalo, ¿sí? Y cuando bajan, llegan a la protuberancia, es como que se dividen, ¿está bien? Van a atravesar esta zona, pero más fragmentadamente, ¿sí? Pero sigue siendo un lugar de pasaje de esos axones motores, ¿sí? Me voy para atrás, y ahora, en verde, ahí me está marcando el lemnisco. Lo que antes en el dibujo lo habían dibujado en celeste, esa laguna celeste, acá la dibujan en verde, ¿está bien? No hay una explicación para eso. Pero esto es el lemnisco. ¿Qué era el lemnisco? ¿Quién se acuerda qué era el lemnisco? Por donde subía la vía sensitiva del tacto fino y la propia sección. Muy bien, ¿y cómo se llama esa vía? Vía La vía lemniscal. lemniscal. Exacto. Por ahí ese dibujito que están viendo ahí, que se llama lemnisco, están subiendo los axones de una vía sensitiva llamada vía lemniscal, que como bien dijo la compañera, trae información táctil fina, ¿sí? Y propiocepción consciente, ¿sí? Esa es la información que trae. Me voy para atrás ahora, ¿sí? Me voy para atrás, ¿está bien? Y ahí lo que están viendo, ¿sí? Es en negro el núcleo motor del quinto par craneal, ¿sí? O trigémino, el núcleo motor, y al lado el núcleo sensitivo, ¿sí? De la protuberancia, del trigémino. Porque habíamos dicho que el nervio trigémino, en su porción sensitiva, tiene un núcleo en el mesencéfalo, otro en la protuberancia, que es este, y otro en el bulbo raquídeo. Pero también el trigémino tiene una función motora, entonces tiene un núcleo motor que está acá en la protuberancia, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo el núcleo motor y el núcleo sensitivo de la protuberancia del trigémino, ¿sí? De un lado y del otro porque es un par craneal, ¿sí? Par craneal. Y lo que están viendo en el medio, difuso nuevamente, ¿sí? Es la formación reticular, que como les dije, la formación reticular es un conjunto de neuronas que está desde el diencéfalo hasta la porción alta de la médula espinal. En este caso estamos viendo esas neuronas en la protuberancia. Atrás de eso, en celeste, está el fascículo longitudinal medial, o sea, el mismo que estaba en el mesencéfalo que está bajando, ¿sí? Son axones que bajan, ¿sí? Y atrás, lo que estamos viendo, ¿sí? Todo esto grandote, es el cuarto ventrículo, ¿sí? Es el cuarto ventrículo, cuarto ventrículo, ¿está bien? Eso es lo que tengo que recordar más de este dibujo. Acá en el medio, ustedes están viendo algo que dice cuerpo trapezoide. Eso lo vamos a ver en audición. El cuerpo trapezoide tiene una función inhibitoria en la audición, ¿sí? Del oído contralateral, ¿está bien? Pero lo vamos a ver después, no se hagan problema por eso. Una aclaración. La clase pasada nosotros vimos que el origen aparente del quinto par craneal o nervio trigémino, ¿sí? Era
La parte anterior de la protuberancia, son estos axones que ustedes están viendo acá salir, que dividían al rodete protuberancial de lo que después era el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Sí? Entonces, estos axones que están viendo salir por acá son los que en la clase pasada lo veíamos de frente salir entre el rodete protuberancial, ¿sí? Y el pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? Ese es el origen aparente del quinto par craneal. Y esto que están viendo acá, ¿sí? Es un corte más inferior ahora, ¿sí? Un corte inferior de la protuberancia. Adelante tiene lo mismo, el haz piramidal fragmentado, descendiendo por la parte anterior de la protuberancia. Atrás tiene el lemnisco, de nuevo la zona por donde está subiendo la vía lemniscal, ¿sí? Pero ahora, acá, encontramos, ¿sí? Dos núcleos, ¿sí? Que antes no los teníamos en el corte superior de la protuberancia. Por un lado tenemos al núcleo motor del nervio facial, del séptimo par craneal, y atrás al núcleo del sexto par craneal o nervio abducens o nervio motor ocular externo. Entonces tenemos el núcleo del séptimo par y del sexto par. ¿Qué pasa? El séptimo par, ¿sí? O sea, todos los pares craneales salen por delante, el único que sale por detrás es el cuarto par. Pero ¿qué le pasó al séptimo par acá? Que el séptimo par quería salir por delante, pero cuando quiere salir por delante se encuentra que adelante tiene otra estructura, tiene axones ascendiendo. Entonces, ¿qué hacen los axones del núcleo del séptimo par? Se van para atrás, rodean al núcleo del sexto par y ahí después sí se van por delante. Al rodear al núcleo del sexto par, todos esos axones protruyen en la cara posterior de la protuberancia y originan esta estructura que se ve ahí, que en la clase anterior la llamamos eminencia teres o eminencia del facial. Es decir, esa montaña que veíamos en la cara posterior es porque adentro, ¿sí? Están pasando los axones del séptimo par que están dando la vuelta, protruyendo en la cara posterior. Y después, déjame que termine esta idea, y acá ven el sexto par, cuyos axones sí, por la estructura que tiene, van por adelante, y si se acuerdan también de la clase anterior, nosotros vimos en la clase anterior que el sexto par, el séptimo par y el octavo par, ¿sí? van a tener su origen aparente en el surco bulbo protuberancial, ¿sí? De interno a externo 6, 7, 8. Por eso acá vemos los axones del sexto par, afuera el del séptimo, y acá falta todavía el octavo que no lo estamos viendo todavía acá. Ahora sí, pregúntame lo que quieras. ¿Puede ser que también se llame colículo facial? Sí, sí, sí. La eminencia teres, colículo facial, eminencia del facial, es lo mismo. Exactamente. Profe, una duda. Siempre que un nervio sea mixto, va a tener solamente dos núcleos, un parasensitivo o motor, porque No, no yo, necesariamente. sí, porque yo tenía que el nervio trigémino tenían 4 núcleos, no sé si uno Y motor ya lo dije sensitivos antes. puede ser. Pero por Sí, eso lo dije antes eso. ajá. Cuando estábamos acá, yo les dije que el quinto par craneal tiene función sensitiva y motora, ¿sí? Y que la parte sensitiva va a tener 3 núcleos, uno mesencefálico, uno en protuberancia y otro en el bulbo, ¿sí? Y el único núcleo motor del quinto par está acá en la protuberancia, ¿sí? O sea, que tiene 4 núcleos, 3 sensitivos y uno motor. ¿Quedó claro o no? Sí, profe, ahora sí, gracias. Claudio, te hago una consulta. Dale. Vos habías dicho que más atrás del lemnisco recién salía el núcleo motor del séptimo par y el núcleo del sexto par. ¿El núcleo del sexto par es motor también, el que sale por ahí? Sí, o sea, el sexto par craneal tiene solo funciones motoras. Bien, ¿Sí? ¿y el séptimo? El séptimo par no, porque tiene función sensitiva, motora y autonómica. Entonces, el que estamos Bien. viendo acá es el núcleo motor del séptimo par. Bien, perfecto, gracias. ¿Sí? El séptimo par craneal, el facial, ¿no? Da primero la inervación motora de los músculos de la cara, cuando uno guiña el ojo, ¿no? Sopla, da un beso, todo eso es el facial. Eso es motor. Los sensitivos que lleva sensibilidad de muchas estructuras que después vamos a ver, de la lengua, ¿sí? Una partecita del oído, etc. Y la función autonómica es que inerva las glándulas salivales. O sea, la salivación, que es autonómica, no depende de mi corteza cerebral,
es una función autonómica del séptimo par. Bien, termino con el bulbo raquídeo, ¿sí? El bulbo raquídeo también se lo llama antiguamente médula oblongata o médula oblongada, ¿sí? El bulbo raquídeo tiene por arriba a la protuberancia y por debajo a la médula espinal. ¿Dónde termina el bulbo raquídeo? Y termina en el agujero magno, ¿no? El agujero occipital, y ahí ya se continúa como médula espinal. Tiene una forma cónica, es más ensanchada superiormente, ¿sí? En la parte superior, ¿sí? Y después se va adelgazando cuando va llegando a la médula espinal, ¿sí? Y obviamente, ¿sí? Ahora vamos a ver que atrás el bulbo raquídeo también tiene el cuarto ventrículo, ¿sí? Porque el cuarto ventrículo es una cavidad compartida entre la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿sí? Y ahora vamos a ver las estructuras que tiene. El bulbo raquídeo, a pesar de ser muy chiquitito, ¿sí? Para estudiarlo se utilizan 4 cortes, ¿sí? Por eso ahí dice que se estudian 4 niveles, ¿está bien? Un nivel inferior, justo en el límite entre la protuberancia y el bulbo, ¿sí? Otro corte a nivel de lo que se llaman las olivas, otro corte donde se decusan los lemniscos, ahora vamos a ver qué es eso, y otro corte donde se decusan las pirámides, ¿sí? Así se llaman estos cortes. Entonces, un corte donde la protuberancia se está transformando en bulbo, ese sería el más superior, un corte a nivel de las olivas, un corte donde se están decusando los lemniscos, y un corte más inferior donde se está decusando las pirámides. Empiezo de arriba como los nombré, ¿sí? El corte más superior del bulbo, ¿sí? Es el que dijimos está entre la protuberancia y el bulbo, ¿sí? Este sería el más superior. ¿Qué voy a ver ahí, en la parte bien superior del bulbo raquídeo? Bueno, adelante, si se acuerdan, en la cara anterior del bulbo raquídeo, teníamos 2 columnas que eran las pirámides vulvares, ¿sí? ¿Por qué se llaman así pirámides vulvares? Porque ahí adentro están descendiendo el haz piramidal, ¿sí? Haz piramidal, que también dijimos lo podemos llamar haz córtico-espinal, que es el haz motor voluntario, repito, más importante en el ser humano, ¿sí? Como protruyen esos axones hacia adelante, forman esa estructura que la llamamos pirámides, ¿sí? Pirámides. Hacia atrás, vuelvo a insistir, esto es bulbo raquídeo, el corte más superior, ¿no? Hacia atrás tengo al lemnisco, ¿sí? Al lemnisco, que ya dijimos que por ahí ese es el lugar donde están subiendo las fibras de una vía llamada vía lemniscal, ¿sí? Atrás del lemnisco, ¿sí? Hay unos axones que forman lo que se llama fascículo tectoespinal, ¿sí? Fascículo tectoespinal. Se llama así, ¿por qué? Porque nace en los tubérculos cuadrigéminos superiores y termina en la médula espinal. Se llama tectoespinal porque nace en los tubérculos cuadrigéminos superiores que están en el mesencéfalo y termina en la médula espinal. Y atrás está el fascículo longitudinal medial, que yo ya lo veía en el mesencéfalo, ya lo veía en la protuberancia y acá lo vuelvo a ver, ¿sí? Vuelve a estar en este corte. Hacia afuera, ¿sí? Hay un núcleo que tiene esta forma de víbora, que después lo voy a ver mejor en el corte más abajo, que se llama núcleo olivar inferior, ¿sí? Todo eso que se ve ahí como forma de una víbora, núcleo olivar inferior. ¿Qué tengo hacia afuera? Todo lo que es moteado, difuso, es la formación reticular, que ya dije que venía desde arriba hasta la médula espinal. Hacia afuera hay un núcleo chiquitito que se llama núcleo ambiguo, ¿sí? Núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo, se llama núcleo ambiguo, es compartido por el 9º, el 10º y el 11º par craneal. Repito, el núcleo ambiguo se llama así porque es un núcleo que comparte el 9º par, llamado nervio glosofaríngeo, el 10º par, llamado neumogástrico o vago, y el 11º par craneal, que es el nervio espinal o accesorio, ¿sí? Es un nervio compartido. Y hacia atrás, bien hacia atrás, estamos viendo el núcleo del hipogloso, o sea, del 12º par craneal, y al lado, para afuera, al núcleo llamado núcleo dorsal del vago. O sea, un núcleo del vago neumogástrico, que es el 10º par craneal, llamado núcleo dorsal del vago. Hacia afuera, ¿sí? En celeste, ¿sí? Vamos a llamar en celeste y en amarillo, acá dibujado, ¿sí?
están los núcleos vestibulares, que después vamos a ver qué función tienen, ¿sí? Núcleos vestibulares. Si ustedes recuerdan, la clase pasada, cuando veíamos la cara posterior del bulbo raquídeo, en un momento yo les nombré que había una zona que se llamaba trígono del hipogloso y trígono del vago. Bueno, esas zonas son estas, ¿sí? El trígono es la zona donde el núcleo del hipogloso protruye y el trígono del vago es la zona donde el núcleo dorsal del vago también protruye, ¿sí? En la cara posterior los vemos como esa formación llamada trígonos. Y la cavidad es el cuarto ventrículo, ¿eh? La cavidad siempre es el cuarto ventrículo. Ahora, este corte es el corte más superior. Perdón. Si yo me voy un poquito más abajo, encuentro las mismas estructuras que nombramos antes, ¿sí? Todas las mismas estructuras que nombramos antes, ¿sí? Pero acá es donde más se ve el núcleo olivar inferior, ¿sí? Núcleo olivar inferior, que después vamos a ver qué funciones tienen, especialmente cuando veamos cerebelo, ¿sí? Y el resto, digamos, prácticamente el resto es igual, con una salvedad que acá vemos también muy bien, aparte de los núcleos vestibulares, a los núcleos cocleares. Núcleos cocleares que son parte de la vía auditiva. Se llaman cocleares porque son parte de la vía auditiva. Perdón. Si me voy más abajo, en el bulbo, algunas cosas de las que vimos empiezan a desaparecer, ya no se ven, o sea, quedaron arriba, ¿está bien? Pero ¿qué vemos en este corte más abajo? Importante. Vemos el lugar, ¿sí?, donde se encuentra un núcleo llamado núcleo grácil y núcleo cuneiforme, o núcleo de Gol y de Burdach. Lo voy a escribir en el chat. Ahí fue por el chat, ¿sí? O sea, vamos a ver bien acá posterior, estamos viendo el núcleo de Gol y de Burdach, ¿sí? O grácil y cuneiforme, ¿sí? Hay uno derecho y uno izquierdo, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es el núcleo de Gol y de Burdach o grácil y cuneiforme? Bueno, es el lugar, ¿sí?, donde va a estar la segunda neurona de la vía lemniscal. Es decir, la vía lemniscal que venía trayendo información sensitiva desde los dedos de la mano, ¿no?, del tacto fino, cuando suben todos esos axones y llegan al bulbo raquídeo, hacen sinapsis, como ustedes ven acá, esos axones, con el cuerpo de otra neurona, que la llamamos segunda neurona de esa vía, ¿sí? Y esa segunda neurona está en el núcleo de Gol y de Burdach o grácil y cuneiforme. Por supuesto, esto lo volvemos a ver en la clase de sensitivo, ¿no? Las vías sensitivas, ¿está bien? Pero es para que recuerden que en esta zona del bulbo raquídeo están el núcleo de Gol y de Burdach, que son parte de la vía lemniscal, y lo más importante es que una vez que esta vía sensitiva, ¿sí?, ya hizo contacto con su segunda neurona, los axones de esa segunda neurona se cruzan. Por eso decimos que este corte del bulbo lo llamamos corte que pasa por la decusación de los lemniscos. Es decir, que todo el tacto que yo venía trayendo de mi mano izquierda va a empezar a ser llevado por el lado derecho del cuerpo y todo el tacto de mi mano derecha va a ser llevado por el lado izquierdo del cuerpo. Entonces, este es el lugar donde los axones de esa vía sensitiva se cruzan. Y para terminar con el bulbo, ¿sí?, en la parte más inferior, ¿sí?, lo que vamos a ver ahí, importante, ¿no?, es que se cruza en esa zona el haz motor más importante que tenemos, que es el haz piramidal. Por eso se llama decusación de las pirámides, ¿sí? Fíjense en que el haz motor es anterior en el bulbo, mientras que lo que es sensitivo es posterior. Lo que nombré antes era más posterior. Esto es bien motor. Entonces el haz piramidal se cruza en la parte inferior, ¿sí?, del bulbo raquídeo, formando las pirámides vulvares, ¿sí? Eso es lo que más tengo que recordar de este corte. Este cruce es lo que explica que mi corteza motora derecha gobierna el hemicuerpo izquierdo, porque esos axones en algún lado se tuvieron que cruzar, y el lugar donde se cruzan es este lugar del bulbo raquídeo, que es su parte inferior o corte más inferior.